Hola, hola, ¿cómo están mis suscriptores y amigos de este canal Salvation 316? Saludos a todos. En este pequeño video tutorial quiero compartir hoy con ustedes las 10 ecuaciones matemáticas que todos deberíamos conocer. En inicio pensé en nombrar mi video las 10 ecuaciones matemáticas más importantes, pero no tenía sentido porque recordemos que todas estas ecuaciones matemáticas son de gran relevancia y gran importancia, ¿verdad? Entonces no podría poner ese nombre ni podría poner quizás el top 10, las ecuaciones quizás de mayor relevancia, porque no podemos decir que una ecuación es más importante que otra. Todos son en su contexto, en su tiempo, de mucha importancia, ¿verdad? Independientemente del área o el campo donde vayamos a trabajar, ellas son de mucha importancia y relevancia, ¿verdad? Entonces veamos, para los que no sabemos mucho de las matemáticas avanzadas, cuando miramos una fórmula o una ecuación muy compleja, a veces simplemente nosotros vemos un conjunto de símbolos, unas cuantas letras, unos cuantos números y que aparentemente no tienen ningún sentido. Pero hay personas que sí comprenden mucho la matemática, ¿verdad? Y para ellos, entonces ellos pueden ver en estas ecuaciones elegancia y pueden ver alguna belleza en estas ecuaciones y las admiran, ¿verdad? Entonces, en esa ciencia que es cercana a la filosofía y hermana de la física, que son las matemáticas, todos los implicados sueñan con encontrar soluciones sencillas a problemas complejos, utilizando métodos nuevos combinados con técnicas antiguas. Muchos de los matemáticos que pasaron a la historia lo hicieron porque son autores de las ecuaciones más famosas y más reconocidas de toda la historia, ¿verdad? Festejadas por los estudiosos de esta materia como auténticas obras de arte. Vamos a ver cuáles son entonces algunas de ellas, fórmulas que han maravillado a los matemáticos y quizá algunos que no comprendemos mucho de las matemáticas nos maravillamos con ellas. Nos damos a hacer camisa, algunas tacitas para tomar café, ¿verdad? Algunos hasta se tatúan alguna ecuación matemática y tal vez no tienen ese conocimiento, ¿verdad? O tienen esa idea de lo que significa esa ecuación. En primer lugar, y no es porque sea el más importante, sino que vamos en orden cronológico, tenemos el conocido teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que fue formulado en el año, el año 530 a.C. por el famoso matemático Pitágoras. Pitágoras en ella describe la relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo en una superficie plana y conceptos esenciales para la comprensión de la geometría. Gracias a él se conectó el álgebra y la geometría. También un viejo conocido de todos los estudiantes que describe la relación existente entre todos los lados de un triángulo rectángulo. De hecho, su enunciado, por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos, es posiblemente uno de los pocos conceptos matemáticos que prácticamente todos somos capaces de recitar y comprender, ¿verdad? Creo que en algún momento todos nosotros hemos escuchado el teorema de Pitágoras, lo hemos memorizado, ¿verdad? Y lo hemos podido comprender. Además, es uno de los más demostrados porque en la Edad Media se exigía una nueva demostración para este teorema para poder alcanzar el grado de Magister Matheseos. Magister Matheseos es un maestro de matemáticas. Se pedía en la Edad Media que se hiciera una demostración de este teorema, una demostración nueva para poder alcanzar este grado, Magister Matheseos. Vamos con la segunda fórmula, el número pi. El número pi también es una fórmula muy antigua que fue desarrollada por el matemático griego Arquímedes aproximadamente en el siglo III a.C. Arquímedes fue capaz de determinar el valor de pi entre el intervalo comprendido por 3, 10 sobre 71 como el valor mínimo y el valor de 3, un séptimo como el valor máximo. Arquímedes con esta aproximación obtuvo un valor con un error que oscila entre el 0.024% y 0.040% sobre el valor real. El número pi sí es uno de los más estudiados en matemáticas. Se obtiene al dividir el perímetro de una circunferencia entre su diámetro. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho ese cálculo, y cuando ustedes hacen ese cálculo, esa división, entonces van a obtener ustedes un valor aproximado de 3.14. Este cociente
siempre da como resultado el número pi 3.14 en su versión corta, ya que es un número irracional y tiene un número infinito de decimales. Con el número pi podemos calcular circunferencia, área de círculo, volumen de esfera y también de cilindros. Entre sus utilidades más prácticas se usa en los procesos de distribución de las tuberías que conducen agua, las ruedas de un automóvil, de botella, de los vasos en los que bebemos, entre otros muchos objetos. También el número pi aparece en los ámbitos tan diversos como la geometría, la astronomía, la probabilidad, los cómics o la música. De hecho, pi es casi mágico, ya que está en lugares que nosotros no nos esperaríamos. Por ejemplo, el número pi forma parte de los cálculos para ubicar un objeto o personas en un mapa utilizando tecnología GPS, o también en las fórmulas matemáticas del tiempo que tarda el péndulo en oscilar de un lado a otro lado. Por ejemplo, la NASA toma 16 dígitos de pi para calcular posiciones exactas. En los vuelos de larga distancia, en los que los aviones hacen un trazo en forma de arco de un círculo, la ruta se calcula haciendo uso del número pi para optimizar el trayecto y el combustible. En tercer lugar tenemos el teorema de Tales. Teorema de Tales que creo que también todos nosotros en la secundaria lo hemos escuchado. El teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y el número pi. Muy famoso. Todos debemos de conocer este teorema muy famoso. Según la leyenda, Tales descubrió este teorema mientras intentaba calcular la altura de una pirámide. Para ello, el matemático calculó la sombra de la pirámide en el suelo y con la ayuda de un palo, también la sombra del palo. Así es como pudo haber calculado las dimensiones de la pirámide de Egipto. ¿Cómo se define el teorema de Tales? Dice lo siguiente, se enuncia de la siguiente manera. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Vamos con la siguiente fórmula, es la identidad de Euler. Dijimos que no hay un orden de acuerdo a la importancia, ¿verdad?, de las ecuaciones. La identidad de Euler, recordemos a Euler, que ha sido apodado el Mozart de las matemáticas por su genialidad, pero también por su prolífico trabajo, del que deriva gran parte de las matemáticas modernas. Entonces, dentro de todas sus ecuaciones, Euler, la más famosa es la identidad de Euler, en la que reúne 5 de los números más utilizados. El número 1, que es la base de los demás números, el 0, que es el concepto de nada, pi, que define su círculo, es subyacente al crecimiento exponencial, y el número i, es decir, el número imaginario, que corresponde a la raíz cuadrada de menos 1. Todos esos números tienen aplicaciones prácticas dentro de los campos de la comunicación, la energía, la navegación. Pero eso no es todo. La identidad de Euler también contiene 3 de las operaciones matemáticas más básicas: suma, multiplicación y exponenciación. En resumen, es una de las fórmulas sencillas a simple vista, pero muy profunda en cuanto a implicaciones, que conecta una serie de componentes esenciales en apariencia no relacionados de forma muy concisa. Ahora tenemos los logaritmos. Preguntémonos quién no ha escuchado o qué estudiante de secundaria ya en sus últimos años no ha trabajado con logaritmos. Esta otra ecuación ha cambiado la historia. Son los logaritmos que fueron descritos en el año de 1610 por John Napier. Gracias a los logaritmos y hasta el desarrollo de los ordenadores, esta base de cálculo fue la más rápida para multiplicar grandes cantidades, ya que permitió simplificar operaciones muy complejas. Sin los logaritmos y su contribución, sería imposible conseguir muchísimos de los avances que hasta ahora han sido posibles. Entre los muchos avances a los que ha contribuido está el de la astronomía. También tiene múltiples aplicaciones en la geodesia, en la navegación marítima y la matemática aplicada. También en la economía, los cálculos realizados con los logaritmos ayudan al conocimiento de la oferta y la demanda. También en la banca, por ejemplo, ayuda al calcular el crecimiento de los depósitos. También se puede aplicar a la estadística, en la que sus cálculos ayudan a conocer el crecimiento de poblaciones. Otra de las aplicaciones que tienen los logaritmos está en la música,
cuyos pentagramas tienen relación con la escala logarítmica. La topografía es otro de los usos que tienen los logaritmos. Ayudan a conocer la altitud de un edificio, por ejemplo. En la biología ayuda a la realización de cálculos del pH y muchas aplicaciones más. Tenemos ahora el cálculo, la base del cálculo, la fórmula de la definición de la derivada en cálculo. Esto fue descrito por Isaac Newton en el año de 1668. Esta ecuación ayudó a comprender el cambio de las funciones cuando sus variables cambiaban. El cálculo es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de las funciones y sus derivadas e integrales. Aunque puede aparecer o pudiera parecer una disciplina muy compleja y muy abstracta, el cálculo tiene muchos numerosos beneficios en la vida cotidiana y en diversas áreas del conocimiento. Bueno, veamos cuáles son esos. Uno de los principales beneficios del cálculo es que permite entender y modelar fenómenos naturales y sociales. Por ejemplo, la física utiliza el cálculo para describir el movimiento de los cuerpos y la evolución de los sistemas dinámicos. La economía y la estadística también utilizan el cálculo para analizar datos y predecir tendencias. También tenemos otra ecuación muy importante, muy histórica, que los matemáticos han clasificado de gran importancia, como es la raíz cuadrada del menos 1. Cuando estudiamos en secundaria nos damos cuenta que no podemos extraer la raíz cuadrada de un número negativo, ¿verdad? Sin embargo, Leonhard Euler describió esta ecuación en 1750 y dio lugar a los números complejos, que son esenciales para resolver muchos problemas. De hecho, hubo un tiempo en que se pensó que los números imaginarios eran imposibles y por eso se llamaban imaginarios, pero eso era como a modo de broma, llamarle imaginario. Pero después hubo gente que investigó más y descubrió que son muy útiles e importantes porque rellenan un hueco en las matemáticas. Pero el nombre de imaginarios pues siempre se mantuvo, ¿verdad? Los números imaginarios se vuelven muy útiles cuando se combinan con números reales para formar los números complejos. Creo que la mayoría de los matemáticos o maestros de matemáticas ha trabajado alguna vez con los números complejos, imaginarios y reales. Por otro lado tenemos la fórmula de los poliedros. Fórmula de los poliedros. Es otra fórmula de Euler. En este caso es la fórmula de los poliedros, que son versiones tridimensionales de polígonos como el cubo, por ejemplo. La topología nacería gracias a esta ecuación. Fue descrita en el año de 1751. El teorema de Euler para poliedros establece una relación entre los números de caras, las aristas y los vértices, que se cumple para todo poliedro convexo. La relación es la siguiente: la letra C, que son las caras, más la letra V, que es el número de aristas, es igual a el número de aristas más 2. El número de aristas más 2, ¿verdad? Ahí tenemos las fórmulas, estamos viendo, y un ejemplo sería, en este caso, un cubo. Sumamos las caras, sumamos los vértices y eso va a ser igual a sumar en la parte derecha aristas más el número 2, la constante 2. Esa es otra ecuación más de Euler. Vamos ahora con otra de las ecuaciones muy importantes, que es la distribución normal. En este caso, la distribución normal es muy utilizada en estadística. Es una ecuación empleada tanto también en biología como en física para modelar propiedades. Por ejemplo, describe el comportamiento de grandes grupos de procesos independientes. Esta ecuación fue formulada en el año de 1810 por el gran matemático conocido Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas, que muchos de nosotros ya hemos escuchado de él, ¿verdad? Carl Friedrich Gauss. En estadística y las probabilidades se llama distribución normal, distribución de Gauss, distribución gaussiana, ¿verdad? O la normalidad estadística. A una de las distribuciones de probabilidad en variable continua con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidades. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos se convierten
El uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes, ¿verdad? La gráfica de la ecuación normal tiene forma acampanada. Todos hemos visto esta gráfica, ¿verdad? Y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como la campana de Gauss y su gráfico es una función gaussiana. Y vamos terminando con nuestra última ecuación matemática que todos deberíamos conocer, y es la teoría del caos. Teoría del caos, también, que muchos hemos escuchado de eso. Esa teoría del caos es una rama de las matemáticas, la física y otra ciencia que trata de ciertos tipos de sistemas dinámicos, es decir, aquellos sistemas cuyo estado evoluciona con el tiempo, con la particularidad de ser muy sensible a las variaciones en las condiciones iniciales. ¿Qué significa eso? Bueno, que pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, haciendo complicada la predicción a largo plazo. Esta teoría del caos fue formulada en el año de 1975. Entonces, la teoría del caos es un campo de estudio en matemáticas con aplicaciones en varias disciplinas como la física, la ingeniería, la economía o la biología. Por medio de esta teoría del caos también se pueden estudiar fenómenos tales como el control de la población y epidemia, el movimiento de bancos de peces, aves e insectos migratorios, el comportamiento del cerebro, los espasmos del corazón en pleno ataque cardíaco, la predicción del tiempo, etcétera, 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 entre otros. Entonces hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Yo sé que quizás conoces otras fórmulas matemáticas, pero no las pusimos todas. Sé que todas son de muy importancia y ustedes pueden decirme qué ecuación matemática faltó y cuál no debería estar aquí, cuál es su favorita y cuál ustedes no conocían. Así que nos vemos hasta nuestro próximo video. Espero tu comentario, tu like y hasta pronto, matemáticos.